Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar un compás de espera a ver si entra un poquito más de esto, unos 2, 3 minutos. Pero bueno, aquí ya estamos para el cuarto seminario de la serie de biología computacional con nuestro anfitrión, el doctor Gabriel Ponce. En esta oportunidad vamos a hablar de biología evolutiva y ecología. Por supuesto, es la parte quizás que mucha gente estamos esperando. No quiere decir que las otras no hayan sido interesantes, de hecho, fueron fantásticas, así que bueno, vamos a ver qué tal nos va esta tarde, ¿ok? Recuerdo, este es el cuarto seminario, por favor, entonces mantener el micrófono apagado y la cámara. Pueden, por favor, hacer algún comentario, vamos aquí a estar pendientes. Y la semana que viene, a ver si es la semana que viene, vamos a tener el último seminario de esta serie, cuyo título será Inteligencia Artificial y Machine Learning en Biología. Entonces, por favor, para que no se las pierdan, pero hasta ahora han estado magníficas e interesantes. Gracias por eso, ¿Okay? Humberto. Te dejo el micrófono porque, bueno, ya casi estamos en punto. ¿Okay? Sí, ya estamos sobre la hora y bueno, vamos a comenzar puntual. Bueno, espero hacer manejo de las expectativas porque mucha gente puede estar esperando la parte de biología evolutiva, ecología, pero un poco manejo de las expectativas. Yo estoy un poco desactualizado, ya que no, o sea, primero en ecología, nunca trabajé en ecología clásica y mi experiencia en biología evolutiva eh, dejó ¿cómo es que es? De actualizarse hace más o menos 5 años cuando terminé mi doctorado y salí del campo, ¿no? Pero estoy rescatando láminas de mi seminario 2 de la maestría en Ciencias Biológicas de la Simón Bolívar, un poco para dar los conceptos básicos, recordar, así que esto es como un ciclo completo, porque los estudiantes de la Simón Bolívar están viendo su materia de seminario, entonces aquí hay unas láminas que vienen de mi materia de seminario, pero del posgrado en Ciencias Biológicas. Entonces, bueno, como dijo Humberto, esta es nuestra penúltima charla, la de hoy, viernes 1 de diciembre, y la última será de inteligencia artificial, machine learning en biología. Vamos a tocar un poquito de esas cosas el día de hoy, pero el fuerte de eso va a venir en la última, el próximo viernes. Entonces, arrancando un poquito el esquema para hoy, voy a hablar rápidamente de lo que es la biología computacional en biología evolutiva, específicamente, hablar de filogenética y conceptos básicos, ya que el artículo que vamos a ver hoy es una aplicación de filogenética y filodinámica y con Deep Learning. Entonces, ese es el tercer punto aquí, el aprendizaje profundo, Deep Learning, para descubrir linajes evolutivos durante crisis epidemiológicas virales. Y esto es un artículo de Pósnica y colaboradores de 2022, bastante reciente. Y luego, un poco aislado, vamos a hablar de aplicaciones de herramientas computacionales en conservación de fauna silvestre, un poco para dar el otro lado de la parte de ecología aplicada. Entonces, un poco hablando de la biología computacional y en biología evolutiva, esto un poquito de historia, desde la década de los 70, 1970, los biólogos de distintas disciplinas han utilizado herramientas computacionales debido a que la cantidad de datos que estaban colectando no eran manejables ya por humanos. Pueden imaginar que al principio todo el mundo sacaba sus cuentas en papel, sus tablitas todo en papel, sus artículos científicos en máquina de escribir, pero ya la cantidad de datos se está volviendo inmanejable a la época de los 70. Y particularmente la biología evolutiva, debido a la naturaleza de los datos y obviamente la reducida capacidad de desarrollar experimentos, la adaptación la adopción de herramientas y adaptación también computacionales fue bastante acelerada y fue acompañada por el desarrollo de modelos teóricos matemáticos. En biología evolutiva, muchas cosas, pues no podemos hacer experimentos de evolución, al menos en organismos eh, multicelulares complejos. Entonces, se hacen muchos modelos y esos modelos, para correrlos una y otra vez, que son lo que es las llamadas simulaciones, eh, necesitamos computadoras. Entonces,
para eso, desde el principio de que estaban las computadoras, eran las máquinas gigantes, que eran todo un cuarto, que de hecho creo que la Simón Bolívar fue la primera universidad que tuvo una computadora de ese estilo en Venezuela. Y se usaban estas computadoras, las tarjetas perforadas, etcétera. No sé si hay gente aquí que usó las tarjetas perforadas. Yo me salvé de eso, no había nacido en ese momento, o era un bebé. Entonces, pero eso ya se usaba en biología evolutiva desde los 70 y los 80. En el área de ecología, especialmente en el área de comunidades y de redes ecológicas, los modelos matemáticos también se hacían cada vez más complejos, requiriendo el uso de computadoras. Entonces, ya ecología, la adopción fue un poquito más tardía, un par de años después de finales de los 70, inicio de los 80, ¿no? Entonces, este, entrando ya en materia de una de las cosas que se pueden hacer en biología evolutiva que requiere herramientas computacionales y con la que yo personalmente me estoy familiarizado lo suficiente para venirles a hablar en una charla de filogenética. Entonces, ¿qué es la filogenética? La filogenética estudia las relaciones evolutivas de los organismos a través del uso de marcadores moleculares o morfológicos. Alguien también podrá decir que se pueden usar otro tipo de caracteres, caracteres comportamentales, que no son necesariamente morfológicos, etcétera, pero los principales son esos. Marcadores moleculares, ya vamos a hablar, ya se pueden imaginar de qué estamos hablando, de secuencias de ADN y marcadores morfológicos, bueno, descripciones, ya sea a nivel de caracteres, caracteres de tipo de morfología de huesos, de parte del cuerpo, color, plumaje, cualquier tipo de cosa que podamos ver en la morfología del animal. Y también alguna gente en su momento hizo filogenes con caracteres morfométricos, entonces con medidas de esas partes morfológicas. Y esta área de estudio ha sido una de las que más ha utilizado biología computacional para desarrollarse, y vamos a hablar un poquito o sea, van a entender un poquito la complejidad matemática del por qué desde hace bastante tiempo estoy utilizando computadoras. Entonces, recorrido rápido sobre la historia de la filogenia. Empezamos a hablar de clasificar organismos según sus historias evolutivas desde inicios de 1800 con Lamarck y Darwin a mediados de 1800. Haeckel a mediados de 1800 da la primera representación de lo que llama el árbol de la vida, o sea, una representación en forma de árbol de todos esos organismos y clasificados según sus historias. Aquí ven el árbol de Haeckel tomado de Wikipedia, bastante, bastante simple, clásico, y divide las tres grandes ramas en planta, protista y animales, los tres, como llamamos, los tres reinos originales. Y pasa bastante tiempo para que, casi un siglo para que Huxley llegara a mediados de 1942 y defina formalmente la filogenia como una área de estudio, como una disciplina. Sin embargo, ya venía gente trabajando filogenia como Zimmerman una década antes, y bueno, eso continuó después de Huxley con Henning en 1950, 60 y infinidades de científicos que trabajamos en algún punto de nuestras vidas académicas con filogenia. Para darles un ejemplo más contemporáneo, no del árbol de Huxley, aquí les muestro un ejemplo de una filogenia de cánidos, ¿no? Y les marqué aquí en azul algunas partes, algunas cosas que quiero empezar a aclarar para que veamos un poco cómo se compone un árbol filogenético moderno, ¿no? Tenemos la representación de ramas, que es lo que llamamos un filograma, y lo primero que ven aquí es la primera rama, que sería la raíz, se bifurca en un grupo grande, que generalmente es el grupo de estudio, el grupo de interés, y un grupo externo. Entonces, en este caso tenemos a los zorros gris y de las islas como grupo externo, ¿no? La línea está en anaranjada. Y bueno, cada vez tenemos una bifurcación. Generalmente tratamos de que sea una bifurcación y no una trifurcación, o sean tres ramas a la misma, saliendo de la misma línea por aquí. Ven que todos en este caso, todas son bifurcaciones, son todas de dos. Cuando tenemos tres o cuatro saliendo al mismo tiempo,
y no dos. Hablamos de una politomía y es una cosa que queremos evitar siempre cuando hacemos filogenia. Y están viendo aquí que los números en cada una de las esquinas de estas ramas, lo que llamamos un soporte de nodo. En este caso tenemos soportes de nodo del 0 al 100, ¿no? 100 siendo un nodo muy soportado, 0 siendo un nodo absolutamente nada por soportado. Este árbol filogenético está muy bien soportado, casi todos sus nodos están en 100 y los que se muestran están en el más bajo, creo que es el 78. También, dependiendo de los caracteres que tengamos, que estemos usando, podemos ponerle fechas a estos nodos. Y aquí estamos viendo 3 a 14 millones de años. Eso se puede hacer en caracteres morfológicos, bueno, cuando aparece haciendo, fechando del carbono de los fósiles. Podemos ver, bueno, podemos tener un rango y si ese fósil empieza a aparecer en ese rango, podemos fecharlo como de tantos millones, tantos miles de años para atrás. Y con los caracteres moleculares hay modelos de reloj molecular que nos permiten hacer esa estimación de tiempo en base a un modelo de cómo muta el ADN, con cuánta frecuencia, cuántas generaciones. Tenemos que tener una idea de, en este caso, de todos estos mamíferos, cuál es eh, su tasa generacional en años, porque la evolución se mide no en tiempo de años, de ciclos alrededor del Sol, se mide en tasa generacional y cada organismo tiene una tasa generacional diferente. También tenemos la longitud de la rama, lo largo que es la rama. En algunos casos, los árboles, dependiendo del tipo de construcción del árbol, podemos tener diferentes longitudes. En este caso tenemos la misma longitud y eso es un tipo de filograma, pero por ejemplo, en los árboles moleculares que usan máxima verosimilitud como método, y voy a explicar eso un poquito más adelante, tenemos diferentes longitudes, porque las longitudes también significan, pueden darnos el tiempo estimado, ¿no? Tienen esa información ya incrustada. Entonces, ¿cómo construimos esta filogenia? Necesitamos caracteres, ya sean morfológicos o moleculares. ¿Qué es un carácter? Carácter es una cualidad, un atributo que podemos medir, mesurable de un individuo. Este posee distintos estados o características independientes, mutuamente excluyentes, que lo son propias. Entonces, por ejemplo, morfológicos, podemos hablar hagamos de un ejemplo bastante hipotético, las paticas de un animal. Entonces, una patica, cero paticas, no tiene paticas, dos paticas, una patica, tres paticas, cero paticas. Entonces, tenemos el mismo carácter en diferentes individuos con diferentes estados. En el caso de los caracteres moleculares, estamos hablando generalmente de ADN, entonces secuencias de ADN. Las secuencias de ADN tienen una longitud definida ya sea si estamos usando todo el genoma, por el genoma de la especie o por la región que el investigador está utilizando como carácter, ¿no? Entonces nosotros podemos hablar de que esta región va a ser todo nuestro pool de caracteres y cada carácter es una posición en el genoma o en esta secuencia en particular. Para poder comparar las secuencias y tener todos estos estados de cada una de estas posiciones, lo que se hace generalmente es un alineamiento genético. Entonces tenemos aquí tres secuencias que están alineadas. Las primeras dos están alineadas perfectamente, en el sentido que tienen la misma longitud y no tienen ningún guión o indel o inserción acá. ¿Y por qué en este caso se hace una inserción? Bueno, porque, y creo que está un poquito echada a la izquierda, esta imagen se me descuadró, pero se supone que este A va se alinea perfectamente con este A, porque están seguidos de esta secuencia de 4 Cs. Y bueno, hay unas diferencias aquí. Aquí tiene G, aquí tiene T, aquí tiene G. Entonces podemos ver que si tomamos este carácter en esta posición de acá, la, como no tiene dos estados. Tiene una G, tiene una T. Y en este caso hay dos con G y una con T. Entonces, esto nos permite tener una cantidad de, llamémoslo, no sé, aquí 30 pares de bases. Tenemos 30 caracteres, de los cuales pueden tener 4 estados posiblemente, 5 si contamos las inserciones, y con eso podemos construir la filogenia.
Entonces podemos, sí, podemos echar para atrás un poquito nuestro ejemplo. Podemos decir que qué diferencia el perro del lobo gris, en este caso, puede ser una serie de posiciones en la misma secuencia que difieren en un par de bases. Podemos tener tres posiciones y, eh, y hay una diferencia este, de pares de base en esa secuencia, el resto todo es igual y por eso rama tan interna. Pero si nos vamos con el grupo externo del zorro gris, capaz tenemos una diferencia de 50.000 pares de base en respecto al perro. Entonces, ese ordenamiento de diferencias va construyendo el árbol. Y nosotros agrupamos lo que es más símil primero y después nos vamos, ¿qué es lo más símil de este grupo de perro y lobo en conjunto? Bueno, el coyote y lo agrupamos en una rama más externa. Y así vamos yendo de ramas internas a ramas externas hasta que construimos el filograma completo. Entonces, poco como tenemos una cantidad casi infinita de árboles posibles, de organizaciones, de los diferentes, ya sea individuos, organismos, especies, grupos, etcétera. Entonces, los árboles deben ser optimizados. Tenemos que tener un criterio de optimización. Y para eso, en la inicia, cuando buscamos árboles, tenemos un criterio estadístico, un criterio topológico. Entonces, volviendo un poco al ejemplo que tenemos aquí, un criterio estadístico puede ser maximizar estos soportes de nodos, que todos sean 100. Entonces, buscamos la topología que soporte esos nodos. Entonces vamos buscando y vamos realizando, lo que significa que vamos a hacer muchas combinaciones y vamos a crear un espacio, un espacio de árboles posibles, ya representados, o ya podemos representarlos en un mapa, en 3 dimensiones. Entonces queremos buscar y la altura en ese caso es lo mejor, lo más, el criterio máximo estadístico, el topológico, el más simple. Entonces queremos buscar esas montañas, esos puntos donde esas optimizaciones son más altas. Entonces estas búsquedas de árbol son problemas, lo que llaman el matemático NP completo. Entonces estos no se pueden resolver sin revisar todas las opciones, en este caso los árboles posibles, ¿no? Entonces, programa NP completo es un problema de decisión, donde puedes tener una dicotomía, en este caso, este es el mismo carácter, sí o no. Entonces, eso genera un problema, soluciones polinomial. Entonces, no hay un algoritmo matemático que lo soluciona perfectamente sin buscar todas las soluciones, ¿no? Entonces, para eso, para no buscar todas las soluciones, para reducir el tiempo computacional, se utilizan métodos heurísticos o estocásticos para encontrar árboles cuasi óptimos rápidamente. Entonces, imaginémonos de nuevo el mapa que somos unos muñequitos caminando por ese mapa, como en los juegos de video de estrategia. Y, y el muñequito está buscando, está caminando aleatoriamente o heurísticamente. Si consigue una montaña un poquito más alta, se queda buscando alrededor de esa montaña para ver si hay un punto más alto. Sería la búsqueda heurística. Búsqueda estocástica simplemente va caminando hasta que se consigue la montaña más alta y ese es el punto más alto, ese es el punto más óptimo. Entonces ese es el árbol que me quedo para construir. Entonces, ahí específicamente para filogenética hay diferentes tipos de búsqueda. Dentro de la heurística está una adición secuencial. Eh, de todos estos árboles vamos sumando secuencialmente, como les expliqué, la primera rama, esto con la segunda rama más interna, y luego calculamos, esto tiene buen soporte, sumamos otra rama, vemos la topología, calculamos el soporte, etc. Hay otros tipos de composición de estrella, intercambio del vecino más cercano, intercambiamos el vecino más cercano a ver si mejora o no mejora el árbol, poda y reinjerto de subárboles. Las personas que hacen jardinería les puede causar gracia a esto, pero estamos literalmente cortando una rama y la injertamos en otro lado del árbol. Podemos también hacer bisección y reconexión del árbol. Cortamos un pedazo del árbol completo por la mitad y después lo reconectamos en otro sitio y vemos
si ese árbol está bien soportado o no por nuestros datos. Las búsquedas estocásticas, búsquedas bayesianas, búsquedas con algoritmos genéticos, entre otras. En algún momento que estas búsquedas estocásticas estaban de moda y sacaron infinito, bueno, no infinito, pero gran cantidad de tipos de búsquedas estocásticas. Entonces, hablamos de cómo buscamos ese árbol. Entonces, pero yo también les hablé de método de máxima verosimilitud como un método filogenético. Estos son marcos de referencia de cómo utilizamos esos caracteres para construir esos árboles. Entonces, los 4 grupos principales, métodos filogenéticos, lo básico, tenemos métodos de distancia, métodos de máxima parsimonia, métodos de máxima verosimilitud o maximum likelihood, ML, y de inferencia bayesiana. Entonces, los métodos de distancia, las distancias evolutivas entre dos individuos, dos especies o los organismos que estemos comparando, los taxas, se calculan con una fórmula, entonces, de distancia como distancia euclidiana, por ejemplo. Y ese árbol es construido a partir de las distancias. Entonces, aquí tengo una tablita y tengo unas especies del género Phlebotomus, con el que yo trabajé en mi licenciatura, en mi maestría, y construí bastantes de estos árboles. Tenemos que el Phlebotum, esto es una matriz, no recuerdo cómo se llama en español, está cortada por la mitad. Y aquí tenemos la distancia entre 1 y 1 es 0, obviamente porque estamos comparando la misma especie, pero la distancia, en este caso son caracteres genéticos entre Phlebotomus neglectus y Phlebotomus perfilei, es 0.138. Y este es el valor que tenemos aquí. Entonces calculamos todas las distancias de cada uno de los pares y hay diferentes métodos dentro de los métodos de distancia. El más usado es NJ, Neighbor Joining. Vamos, los más cercanos, la distancia menor, los juntamos y los conectamos a un vecindario y luego recalculamos la distancia de ese vecindario con el resto y conectamos a ese vecino y así vamos formando el árbol. Y un poco para ponerlo en contexto, tengo este videito de cómo se construyen los árboles con caracteres moleculares. Les confieso que está un poquito flojo de hacer toda la animación completa y como en internet siempre hay alguien que se tomó el tiempo para hacer una animación de uno de estos problemas. Les voy a compartir la animación y se las voy a narrar yo. No voy a dejar que YouTube se la narre. Entonces, tenemos 5 taxas aquí y tenemos 9 secuencias que son diferentes, en el caso de las secuencias de A y B. Entonces, simplemente se cuentan las diferencias. Son 9 diferencias. La distancia es 9 entre A y B. Entonces, luego comparamos las secuencias A y C, cuántas diferencias están ahí. Y ustedes pueden ver que tenemos 1, 2 diferencias nada más. Las A y T aquí y C y G acá. Entonces, vamos llenando nuestra tabla y calculamos todas las distancias. Entonces, el siguiente paso es identificar cuál es la distancia más corta, los grupos que tienen distancia más corta, en este caso A y C, y B y E. Entonces los agrupamos. Son las ramas que están más internas, A, C y B y E. Entonces, luego tenemos el grupo AC y el grupo B, vemos sus diferencias y las calculamos, ¿no? Entonces aquí empiezan a salir los decimales, porque estamos calculando con grupos, ¿no? Completamos la tabla. Identificamos la que tiene la menor distancia, entonces el grupo AC con D, y ese es el grupo que viene aquí, el vecino de AC. Esto es más o menos cómo funciona el neighbor joining, la agrupación de vecinos.
y vamos secuencialmente con los grupos que tenemos, calculando, vamos construyendo todo el árbol, ¿no? El que tiene la distancia más grande entre todos va a ser F, que va a ser el grupo externo, el que difiere más de todo el grupo. Generalmente uno busca cuando está trabajando con especies, secuencias o ya sea, mira, este es el grupo de no tienen peso, un weighted pair group method with arithmetic mean. Diferentes variedades. También está el ME, que no recuerdo qué significa, maximum, no, minimum evolution, es el que es. Entonces, volviendo al grupo externo, F, ese caso uno busca la secuencia que sea más disímil. Cuando uno está trabajando con especies, uno busca una especie que sea de otro género para que sea totalmente diferente en esa secuencia de carácter. Si la secuencia es lo suficientemente variable para usarla como carácter, ustedes se pueden imaginar que si estamos hablando de secuencias muy conservadas evolutivamente, no vamos a ver muchas diferencias. Entonces, nos sirven como caracteres a escala pequeña evolutiva, pero cuando estamos hablando de escalas muy grandes, comparando grupos muy diferentes, sí vale la pena usar secuencias conservadas. Entonces, volviendo a la presentación, eh, van a tener este enlace si quieren verlo con más calma. Así un poco funciona los métodos de distancia. Ahora, método de parsimonia. La máxima parsimonia está basada al principio en la navaja de Ockham. William Ockham era un monje en medioevo que decía que la explicación más simple de un fenómeno es con mayor posibilidad la correcta. Entonces, Albert 2005 es que tradujo esta cita y la puso en un libro de filogenia, lo que significa que no vamos, que el proceso de construcción del árbol más probable va a ser el cual la suma de las longitudes de todas las ramas es menor. Entonces, las diferencias van a ser menores. En ese caso, los árboles van a tener diferentes longitudes de ramas, se calculan de una forma diferente al método de distancia. No voy a entrar en esto porque si no vamos a estar aquí 2 horas hablando de filogenia y no es la idea. La idea es que tengan un poquito el contexto de todos los métodos para que entiendan lo que viene después en el artículo que discuten. Método de máxima verosimilitud se basa en la búsqueda del árbol evolutivo que posea la mayor probabilidad de haber producido los datos observados en un modelo evolutivo preseleccionado. Y Felsenstein, uno de los grandes proponentes de los árboles de máxima verosimilitud, y de una función de verosimilitud que ven aquí. Para los que tienen alergia al cálculo y a las matemáticas, no se asusten. Simplemente tenemos un modelo y lo más importante es seleccionar ese modelo evolutivo. ¿Y cómo vamos a seleccionar ese modelo evolutivo? En el caso de datos genéticos, nosotros sabemos las tasas de mutación de cada uno de los caracteres. Nosotros tenemos una probabilidad de cuán probable es una mutación de C a G, cuánto es pasar de C a T, cuánto es probar de todas las permutaciones. Con eso creamos un modelo evolutivo de las secuencias preseleccionadas. Y hay una preselección ya de creo que 56 modelos evolutivos que creen en complejidad. Las transiciones son más probables que las transversiones. Este tipo de transición es más probable que la otra. Construimos todo un modelo de reglas. Tenemos nuestros datos, nuestras secuencias alineadas y luego de que vemos el modelo que es más probable que haya producido los datos observados, ajustamos y construimos nuestro árbol basado en esta función de verosimilitud. Entonces los parámetros son nuestros modelos y aquí son los caracteres y tenemos nuestra fórmula de verosimilitud. La cosa se complica un poco más cuando usamos inferencia bayesiana, ¿no? Entonces, que es basada en el teorema de Bayes, que aunque tiene casi 300 años, todavía estamos, no es algo no es el tipo de estadística que usamos comúnmente, usualmente como la estadística inferencial o la estadística bayesiana, pero el teorema dice los parámetros estadísticos poseen una distribución de probabilidad, ¿verdad? Que representa la incertidumbre sobre los parámetros. Entonces, la función de Bayes, en muy resumidas cuentas, es que la probabilidad de A, que son las probabilidades previas, dado B un modelo,
es igual a la probabilidad de el modelo dado unas probabilidades previas, que se termina siendo la verosimilitud que vimos antes, multiplicado por la probabilidad, la probabilidad del previo, dividido en las probabilidades las probabilidades del modelo. Entonces, esta probabilidad de las previas dado al modelo es lo que llamamos probabilidades posteriores y son las probabilidades que queremos maximizar. Entonces, cuando tenemos un modelo de inferencia bayesiana, usamos las probabilidades posteriores como soporte de nodos y estos nodos son los que tienen más soporte. Ya hablando de los soportes de nodos, un árbol filogenético es una estimación o hipótesis de un patrón evolutivo. Entonces, son hipótesis que podemos someter a prueba. Entonces, tenemos diferentes hipótesis, son diferentes patrones de ramificación o topologías que podemos someter a prueba y evaluar la confiabilidad de cada árbol. Entonces, hay diferentes formas este, o, o parámetros estadísticos o métricas para evaluar estas hipótesis evolutivas. Ejemplo de ello está el jackknife. Básicamente quitamos la mitad de los caracteres. En el caso de las secuencias, quitamos la mitad de los caracteres morfológicos. Vemos cuál es el soporte según la otra mitad y luego volvemos a ponerla, hacemos otra ronda de quitar otra mitad aleatoria y volvemos a evaluar si la rama está o no está, y cada vez que está, vamos dándole un score. Y lo hacemos 10.000 veces y nos da una fracción de este nodo aparece 5.000 veces de las 10.000. Bueno, entonces tiene un soporte de 50. Entonces ese es el numerito que vemos en cada uno de los nodos. Hay otros tipos, Bremer, Bootstrap es más utilizado, es una variación del jackknife, pero en vez de quitar la mitad, usamos aleatoriamente, quitamos cantidades diferentes en cada una de las rondas y evaluamos. Y la probabilidad posterior de clado es cuando estamos usando específicamente estadística bayesiana, que podemos calcular esa probabilidad. Entonces, si echamos para atrás y volvemos a nuestro árbol aquí, ya sabemos cuál es el soporte de nodo. Este árbol es un filograma, muy probablemente lo hicieron con máxima parsimonia, porque siempre está, los árboles de máxima parsimonia siempre están representados con las mismas distancias. Pues se podría hacer con máxima verosimilitud. El método de máxima parsimonia funciona tanto para caracteres morfológicos, para el cual fue desarrollado, como para caracteres moleculares. Y máxima verosimilitud y bayesiano son principalmente para moleculares porque necesitamos esos modelos evolutivos. En el caso de caracteres morfológicos, es muy difícil decir que es más probable que la pluma sea bifurcada o no bifurcada. No podemos asignar una probabilidad. En cambio, con los moleculares, las tasas de mutación sí nos dan esa, esa, esa ventaja de construir esos modelos. Entonces, gran parte de la filogenética actual es más bien filogenómica, porque se concentra en uso de datos genómicos. Entonces, aquí tengo de Kaplan y colaboradores en 2020, tienen este gráfico bien ilustrativo de cómo construyen filogenética con cantidades inmensas de secuencias genéticas con todo el genoma a nivel de organismo. Primero hacen el ensamblaje de los datos, toda nuestra secuencia. Lo que ya hemos visto en los seminarios anteriores, tienen su secuencia aísla su muestra, van para su secuenciador les da todos los datos, limpian, hacen control de calidad y tenemos una cantidad de secuencias. Identificamos los contaminantes, por ejemplo, en secuencias humanos no queremos ver secuencias de insectos, por poner un ejemplo, y detectamos la ortología. Son la ortología las secuencias que provienen de un mismo origen. En el caso de que si estamos comparando humanos, peces y moscas de la fruta, son genes que tienen en común, que podemos utilizar para comparar. Pues no podemos usar un carácter que no esté presente en todos los taxa que vamos a utilizar. Entonces, cada taxa, en este caso, puede ser el caso de los humanos, cada muestra de cada humano diferente, puede tener una secuencia ligeramente diferente y a su vez, obviamente, la secuencia de los humanos va a ser bastante diferente a la de los peces. Entonces, cuando ya tenemos nuestro alineamiento, y ven que aquí están los indels, los guiones, porque no alineó perfectamente.
tenemos nuestra matriz de caracteres, que podemos tener 5 tipos de caracteres, las 4 bases y el indel, y podemos construir nuestros árboles, tratando de optimizar basado en, o sea, que no haya ramas muy largas, que esto es un proceso que se llama atracción de ramas largas, queremos evitar contaminantes, queremos evitar caracteres que son parálogos, o sea, con el mismo carácter podemos tener el mismo taxón representado en 2 ramas diferentes. Queremos que esas 2 ramas estén juntas, porque obviamente un humano no puede ser un grupo externo de los humanos con los peces y las moscas drosófilas, no tiene ningún sentido evolutivo. Entonces, esa búsqueda de árbol, que es un problema NP complejo, eh, e intensivo computacionalmente, se construyen los árboles, se identifica cuál es el árbol más óptimo y se calcula el soporte de nodo. Pero obviamente esto es para cientos de miles de caracteres, ¿no? Se vuelve computacionalmente intensivo. Para ponerles un ejemplo, un gen que tiene, cuando estaba construyendo esto, genes que yo utilizaba secuencias de que no pasaban una kilobase, 1000 pares de bases, de los cuales no todos eran diferentes, se usaban nada más los caracteres variables. Entonces, se puede imaginar que tiene una decena de caracteres y esto tomaba en una computadora unos cuantos minutos de calcular, con todo su soporte de nodos, etcétera. Entonces, ahora multipliquemos eso por eh, cientos de miles, pares de bases, vamos a tener horas y horas computacionalmente, y el problema es polinomial, o sea, mientras más bases, más complejo se vuelve, el espacio de buscar árboles es más grande. Entonces, y aquí volvemos para este paper que vamos a discutir hoy, que estamos usando herramientas de Deep Learning en filogenias para descubrir las dinámicas epidemiológicas de cuando los outbreaks, las pandemias, por tipo de outbreak. Entonces, ellos están usando Deep Learning para mejorar la selección de modelos y la detección de los parámetros filodinámicos, y filodinámicos voy a hablar un poquito en la siguiente lámina, de manera escalable computacionalmente. Ellos simplemente quieren buscar más eficientemente cuál es este proceso, cuál es el árbol que es más óptimo basado en los criterios filodinámicos. ¿Qué es la filodinámica? Es una combinación de filogenética y epidemiología. Es la descripción de cómo los patógenos se esparcen entre los pacientes, estimando parámetros de dinámicas poblacionales, estructuras genéticas y origen de las epidemias. Entonces, en este caso, debido a la alta tasa mutacional de los patógenos, por ejemplo, Zika, COVID, VIH, se tienen miles de genomas completos de diferentes virus que son ligeramente diferentes, lo que implica miles de puntas de estos árboles, que además tiene un componente temporal, porque estamos tomando muestras a través del tiempo de cómo el- la pandemia, por ejemplo, se está desarrollando. Entonces, este problema de complejidad matemática y computacional hace que los autores usen Deep Learning para optimizar y obtener árboles más precisos. Entonces, ¿cómo funciona Deep Learning? Entonces, Deep Learning es un subgrupo de algoritmos de Machine Learning que usan varias capas progresivamente para extraer características de los datos originales. Entonces, cada capa se concentra en extraer ciertos tipos de información. Y esas capas neuronales están inspiradas en las capas de nuestro cerebro de cómo funcionan las redes neuronales. Y se le llama profundo debido a la cantidad de capas ocultas que se encuentran en los modelos. Entonces, son especialmente útiles cuando los datos iniciales son poco estructurados, no tenemos una tabla de datos, como decir, no sé, un ejemplo, cuando van al campo y están contando abundancia de especies, por ejemplo, entonces tienen especie uno y tienen un número de apariciones o de avistamientos, especie 2, especie 3, especie 4, sino que las cosas son más difusas porque estamos hablando de árboles. Entonces hay una estructura topológica, hay un soporte de nodos, entonces están poco estructurados, no es una tablita de uno por uno, ¿no? O de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, etcétera. Entonces, no se necesita obtener características de cada input. Ejemplo, no se tiene que desglosar imágenes por secciones de píxeles o colores. Simplemente se le da al modelo la imagen
y este convierte en datos numéricos y comienza a entrenarse. Entonces los modelos de Deep Learning necesitan datos etiquetados. Por ejemplo, un clasificador de imágenes de mascotas necesita que se le indique qué es una mascota y qué no es una mascota para poder entrenar un modelo. Y todo esto hablaremos un poquito más la próxima semana en el seminario final del ciclo. Entonces, volviendo al ejemplo de Deep Learning para identificar mascotas, imágenes de mascotas, aquí tenemos una representación gráfica. Nosotros entrenamos un modelo y le damos diferentes fotos, diferentes cosas que pueden ser animales o no. Y le decimos, esto es un perro, esto es un gato, esto es un honey badger. Y le decimos, un perro es mascota y un gato es mascota, el honey badger no es mascota. Entonces, son datos etiquetados ya. Y utilizamos las redes neuronales. Entonces, cada capa va a al inicio vamos a convertir cada imagen en un vector numérico y luego cada capa el modelo se va a ir entrenando, añadiendo capas para poder llegar a la conclusión que le dimos. Esto es un perro, esto es un gato, esto es una mascota y un honey badger no es una mascota. Entonces, es un modelo que nos permite clasificar cosas, ¿no? Entonces, primero lo entrenamos y él genera unas capas que le permite con los datos que le di, con las imágenes que le dimos, llegar a esta conclusión. Entonces, lo que siempre se hace con modelos Deep Learning, Machine Learning, es, este, mm, es primero entrenar y luego someter a hacer una prueba, lo que llama el deploy. Le damos una foto que es un poquito menos clara de que es un perro y vemos si él va a llegar a la conclusión de que este es un perro, esto es una mascota. Le podemos dar la foto de un carro y vemos qué pasa. Entonces, ustedes podrán haber escuchado los carros Tesla que se manejan solos, entonces tienen una infinidad de cámaras alrededor, enfrente para detectar. Entonces uno ve en la pantallita del Tesla, ve el carro que tiene enfrente, que significa que el carro sabe que tiene otro carro enfrente. Pero hay bastante chiste de que por lo menos si tienes una carreta de caballos de 1800 y la tienes enfrente, el, el, el Tesla se vuelve loco porque no sabe si lo que tiene es un carro o una bicicleta o una persona caminando. ¿Por qué? Porque cada capa está tomando diferentes aspectos de la imagen y en este caso también de la velocidad que está la carreta de caballos andando enfrente, de la forma, de etcétera. Y no puede tomar una decisión y esto puede haber errores de clasificación, ¿no? Y eso significa que no entrenaron el modelo con suficiente data para clasificar carretas con caballos, ¿no? Pero este es el modelo que utilizan los Tesla para reconocer visualmente y manejar sin necesidad de un piloto humano, ¿no? Se pueden preguntar, ¿y quién le dice las etiquetas inicialmente al modelo de que esto es un perro, esto es un gato, o lo que tiene enfrente es una carreta, un carro, una bicicleta o un peatón al carro de Tesla? Son humanos que están clasificando. Y de hecho, y esto como una nota aparte, eso literalmente es un trabajo. Y hubo un momento en Venezuela que mucha gente estaba trabajando online, y esto pre-pandemia, haciendo clasificación de imágenes y ganaban en ese momento suficiente dinero. Y salió un artículo aquí en Estados Unidos que decía, cada vez que tu Tesla se maneje solo, agradecele a un venezolano, porque en ese momento los venezolanos eran la mayoría de la gente que estaba trabajando online para clasificar imágenes, como trabajo, clasificar, no sé, 100 imágenes y te daban $1. Hay gente que vivía clasificando imágenes para entrenar estos modelos, ¿no? Volviendo al artículo de Bónica y colaboradores. Entonces, ellos tienen los parámetros del árbol construido, tienen 98 parámetros con sus probabilidades de muestreo basadas en una publicación anterior. O sea, tienen los parámetros de los árboles, tienen las probabilidades de muestreo, que serían nuestras etiquetas finales que queremos dar, que es un perro, que es un gato, y eso lo tomaron de ya árboles que estaban construidos, ¿no? Porque tenemos el problema ahora de que un humano puede decir esto es un perro, esto es un gato, pero como tú dices que esta filogenia es correcta o no es correcta. Entonces ellos están basando en un artículo anterior donde tomaron diferentes árboles de filodinámicos que tienen 98 parámetros, como la topología del árbol,
la longitud de las ramas, el linaje, las estadísticas del linaje a través del tiempo, etcétera. Y eso va a ser los parámetros de input, qué datos ingresamos al árbol. Entonces, la representación gráfica de cómo las capas, aquí vemos aquí la representación gráfica de cómo las capas de un modelo embudo, funnel es embudo en inglés, FNN, se utilizan para inferir parámetros o seleccionar el modelo evolutivo a utilizar. Entonces, cada capa, lo que llaman una neurona, una capa neuronal, y va a utilizando estos datos y los va poniendo diferentes factores matemáticos y va ajustando, se llega a la conclusión que llegaron los autores del artículo anterior, de que estos son de los artículos anteriores de los árboles filodinámicos. Entonces, aquí hay un ejemplo y entonces eso es con los parámetros, ¿no? Que esta data es bastante organizada, una tablita, para cada árbol tenemos todos estos parámetros, pero ellos también utilizaron los datos del árbol. Y en este caso tenemos el árbol filodinámico, tenemos cada nodo, está representado con una letra K, tenemos el tiempo hacia la raíz, entonces la última rama es el presente. Entonces, lo primero, esta es una de las puntas, ¿no? Imagínense un árbol con 100.000 puntas y esto estamos agarrando un grupo de, los, de las puntas, un poco porque si no, no cabe en la lámina de PowerPoint. Entonces, convertimos este árbol a un vector de distancia de cada nodo hasta la raíz. Entonces, pasamos de una representación de un árbol, de una topología, a un vector numérico, que es lo que va a procesar el algoritmo de Deep Learning. Y aquí ellos agregan ceros para que cada árbol tenga la misma cantidad de elementos, para cada punta, en este caso, de cada árbol tenga diferentes elementos. Entonces, luego con estos datos vectorizados se utiliza un Convolutional Neural Network, que es un tipo de red neuronal, CNN, y luego se suma al de embudo, al FNN de los parámetros, y se obtiene ya sea la inferencia de parámetros o selección del modelo deseado, ¿no? Entonces tenemos la, la de la Convolutional Neural Network, que empieza con los vectores del árbol, tenemos unos diferentes tipos de capas y al final agregamos la capa de los parámetros y tenemos o los parámetros que queremos inferir, parámetros epidemiológicos, o la selección del modelo de los árboles que son más óptimos, ¿no? Un poco para saltarnos esa búsqueda heurística de ir por todo el mapa de los árboles, buscando el árbol más óptimo. Simplemente es un modelo de búsqueda más rápido basado en estos 98 árboles. Entonces ustedes pueden imaginar que hay un, hay un, hay un, hay un tema con esto que, bueno, ustedes pueden decir, bueno, 98 árboles son suficientemente representativos el- de todos los árboles posibles filodinámicos que pueda haber. Mira, no lo sabemos, pero ellos comparan con métodos anteriores. Entonces, ambos métodos suelen usar los parámetros de embudo FNN o ambos, el Convolutional Network, eh, y fueron comparados con modelos obtenidos usando BIS2, que es el programa que, como decir, el método utilizado anteriormente, y usaron 83 sets de datos pero para ser más preciso, y disculpen, no usaron 98 árboles, usaron 83 árboles. Entonces, demostraron que este método provee escalabilidad y puede manejar 10.000 puntas de árboles en menos de un minuto, ¿no? Entonces, compararon con BIS2, que es como el benchmark, como tu comparación del método mejor, y vieron que eran más precisos. Y en el paper pueden ver, hay varias figuras que comparan que el error es mínimo en estos dos del artículo. Y lo principal, que era el principal problema que encontraban, era que era muy lento y manejar 10.000 puntas en un minuto, en cuestión de horas, puedes tener tu árbol filodinámico del virus que tengas, con las muestras que tengas, Zika, COVID. Creo que ellos usaron el artículo del VIH. Entonces,
Con esto están usando, esto es una de las cosas que se están haciendo mucho en biología evolutiva y bueno, en biología en general, es aplicar deep learning, machine learning a todo. O sea, quería darles un poquito cómo aplicamos estas herramientas a biología evolutiva. Ahora, cambiando a cómo lo utilizamos en ecología, esto no solo se restringe a biología evolutiva y les traigo fragmentos de este artículo que está bastante interesante de perspectivas de Machine Learning para la conservación de fauna. Entonces, tú y colaboradores resumen un poco las tecnologías y técnicas para mejorar los modelos ecológicos y sus aplicaciones, argumentando que el futuro de la disciplina dependerá de una nueva generación de científicos de datos en ecología y conservación. Un poco para el marco referencial de aproximación de problemas ecológicos que ellos tratan en el artículo. Tienen una pregunta, una nueva pregunta que quieren responder con grandes cantidades de datos y, por supuesto, Machine Learning. Tienen datos que vienen de sensores o de experticia de los científicos. Hay muchos datos de sensores remotos, de cámaras trampas, de monitores acústicos, de personas, como decirlo, lo que le llaman los científicos comunitarios, los aficionados. Y también tenemos, hay muchos datos de animales que tienen sensores que hacen el tracking, ¿no? Entonces, luego de que colectamos toda esta data, tenemos que, antes de empezar a trabajarla, hacer el análisis estadístico, tener una hipótesis. Y la hipótesis, bueno, dependiendo de esa hipótesis, qué herramienta vamos a utilizar. Vamos a usar Machine Learning, vamos a usar Deep Learning, vamos a usar Pattern Analysis, análisis de patrones, vamos a probar modelos, vamos a ver visualizaciones, etc. Y los experimentos son las respuestas a las posibles hipótesis con sus explicaciones. Entonces, los tipos de datos en conservación ecológica que hablan en el artículo, los ven acá, esta representación gráfica es bastante completa. Tenemos sensores que están móviles, tenemos información óptica satelital, tenemos de drones en África. Entonces, no estamos tan alto como los satélites, pero tenemos imágenes desde arriba. Tenemos sensores en los animales y tenemos sensores estacionarios. Simplemente están colocados una cámara que está en un árbol o en una zona que puede captar las imágenes de los animales. Tenemos sensores bioacústicos para la parte de sonido y también tenemos esto lo llaman estacionario, pero obviamente la gente lo meten un poquito aparte porque no es un sensor móvil, pero tampoco un sensor estacionario, que es lo que llama la comunidad, la ciencia comunitaria, es traducción de community science, pero simplemente la gente que aficionado, que tiene una aplicación y toma fotos y dice, este, mira, vi un cervatillo por ahí. Y entonces manda la foto una persona o un modelo que ya está entrenado para identificar si realmente es un cervatillo. Analiza la imagen, la etiqueta, pero además tiene todas estas coordenadas que toma el GPS del celular con la foto, la fecha. Entonces se puede tener una riqueza de datos para complementar los sensores con la parte de los aficionados, como también obviamente la parte de los científicos que van al campo directamente a tomar datos, avistamientos, fotos, etcétera, que ya están entrenados y se saltan un poquito el tema de que de control de calidad que podría tener los científicos comunitarios. Entonces, un ejemplo de Machine Learning con la plataforma Wildbook. El sistema Wildbook permite a los científicos y los gerentes de conservación integrar y utilizar sus datos junto con los reportados por aficionados, utilizando Machine Learning para monitorear poblaciones de animales. Entonces, las imágenes son recolectadas de proyectos científicos, comunidades aficionadas y redes sociales. También utilizando scrapping, es un término que básicamente tú entras a una página web y sacas toda la información de texto, de imágenes, te la bajas y lo organizas como tú quieres. Entonces, hay herramientas para hacer scrapping de redes sociales y Wildbook lo utiliza porque quizás no tienes los científicos comunitarios que te manden la imagen, pero tienes
a la gente que la coloca en redes sociales y tú puedes sacar esa imagen, tienes toda la información de cuándo se tomó, del el, el, el- el geotagging, las coordenadas GPS y tienes la imagen. Entonces, Wildbook utiliza modelos de procesamiento de imágenes utilizando Deep Learning, obteniendo las ubicaciones, los números de individuos, las especies, que luego es guardada en la base de datos para tanto el manejo de la comunidad, en algunos casos. Pueden saber, bueno, mira, por ejemplo, aquí en Boston tenemos un tema de que estamos viendo cada vez más, este, estamos viendo más lobos saliéndose de las áreas de bosque, entrando en áreas más suburbanas. Entonces, eso es algo que probablemente a alguien que vive en esas regiones le puede interesar si hay avistamiento de lobos, porque es un tema de seguridad. Pero obviamente todo esto a los biólogos nos interesa y a su vez el artículo aboga de que tiene que haber otro grupo de gente, los científicos de datos, para tomar esa gran cantidad de datos que es acumulada y organizada eh, por el Wildbook en este caso, y trabajar con los biólogos para generar evaluar esas hipótesis y, y discernir esos mecanismos para ya sea conservación de fauna o el problema que se esté trabajando. También aquí ponen aparte a los investigadores de Computer Vision, porque también esto les da a la gente que está trabajando estos modelos para identificar las especies, nada más con la foto, les da más datos y les permite tener esa data etiquetada de que es un elefante y que no es un elefante, que es una cebra y que no es una cebra, que es una jirafa y que no es una jirafa. Otra de las herramientas que el artículo, de la que el artículo habla es Megadetector. Tiene un ejemplo bastante interesante de protección de lobos en Idaho. Entonces, Megadetector tiene un API que es básicamente una forma para obtener datos o que darle los datos fácilmente para que Megadetector los procese y te los devuelva. Tiene esta aplicación que detecta amenazas en tiempo real a la fauna silvestre causada por humanos o vehículos no autorizados. Entonces permite analizar al menos 2.500 imágenes por día, 900.000 imágenes al año, generadas por el WPS, esto es un World Protection Society, creo, para la conservación, a medida que ocurre y detecta al menos una amenaza real por semana en las redes de cámaras conectadas. Eso, un ejemplo del WPS a Wildlife Protection Solutions. Está en 18 naciones, tiene 800 cámaras y procesa 900.000 imágenes usando Megadetector. El estado de Idaho requiere mantener una población protegida de lobos, ¿no? Ese es el problema conservacional. Para ello, ellos conectan 11 millones de imágenes de cámaras de trampa en 2021 y utilizan Megadetector en su proceso general. Entonces automatizan el análisis de 9.5 millones de imágenes, convirtiendo un trabajo de procesamiento de 5 años en un mes, permitiendo estar al día mes a mes con el proceso de monitoreo. Entonces, qué están viendo ellos? Están viendo y tienen cámaras en todos lados para evitar que humanos o carros o vehículos pasen en áreas que no deben estar. Entonces, tienen en este ejemplo de África toda la cantidad de imágenes y Megadetector lo que hace clasifica, hay un animal, el, este, el animal, el verificado por humano. Está vacía la imagen, no hay un animal, no pasa nada, no hay problema. Hay un humano, hay un vehículo, genera una alerta inmediata que le dice a los organismos encargados de la conservación, mira que hay un problema, que hay alguien que está donde no debería estar. Entonces, gracias a Megadetector, en el caso de Idaho, menos de 15% de las imágenes requieren que las revise un humano. Y Megadetector te da un nivel de confianza y te dice o sea, qué tan seguro está de que ahí está un animal, un vehículo, y eso se lo puede mandar a un humano. Entonces, en vez de un humano revisar 2.500 imágenes por día, está revisando 200, que es una cantidad más manejable. Otras herramientas aplicadas a la ecología animal. Tenemos Deep Lab Cut y Deep Post Kit. Son herramientas para análisis de experimentos comportamentales en primates.
Y esto tanto para la gente que le interesa la biología de comportamiento, tienen muchas cosas, tienen que ver muchos videos y tienen que marcar si el animal realizó el comportamiento de acicalar a la pareja, sí, en qué punto lo hizo. Todo esto, estas herramientas automatizan ese proceso, ¿no? Y obviamente están entrenadas por imágenes que ya fueron etiquetadas por científicos identificando cada uno de esos comportamientos. También hay modelos de distribución de especies, STMs, que son utilizados frecuentemente para ejecutar análisis de distribución espacial de especies. Tenemos detección de patrones migratorios de mamíferos utilizando imágenes satelitales. Y les pongo un ejemplo aquí en la siguiente lámina, una manada de ñus en el Serengeti. Tiene las imágenes satelitales de referencia de cuando no está pasando ningún animal. Tiene las imágenes de cuando está pasando un animal. Ya tiene el etiquetado de cuando está pasando cuántos animales. Tiene un proceso de máscara para quitar como que el relieve. Y eso a su vez entra en el modelo. Y aquí está la explicación de todas las redes neuronales de convolución, etcétera. Te da una probabilidad, un mapa de probabilidades de cuántos news están migrando y en qué momento. Entonces puedes tener puedes básicamente magnificar estas imágenes y tener una confianza mayor, porque bueno, obviamente los satélites no pueden hacer zoom in infinito de cuántos news están migrando en ese momento. Entonces, todo esto es un poco para darle el empujón de que las herramientas de Machine Learning, Deep Learning y AI van a ser recorridas por ecólogos y biólogos en general, profesionales en general. Entonces, aquí los dejo con una cita de Fei-Fei Li, el codirector del Instituto de Stanford para este, el Human Centered Artificial Intelligence, y es un profesor de tecnología de información en la Escuela de Negocios de la misma universidad. La inteligencia artificial no es un sustituto de la inteligencia humana, es una herramienta para amplificar la creatividad humana y también la ingenuidad. Entonces, todo esto son herramientas. To- estas, Todas estas herramientas que les acabo y todas las que están tanto en biología en general como como en otras áreas del conocimiento y en áreas del día a día, son herramientas para amplificar nuestra creatividad, pero también nuestra ingenuidad. Nosotros podemos insertar sesgos a esto cuando entrenamos y podemos volver a la misma gráfica de entrenamiento de que es una mascota y que no. Nosotros podemos ingresar sesgos cuando nosotros estamos este, clasificando imágenes y eso va a hacer que amplifique nuestra ingenuidad o nuestra ignorancia. El modelo simplemente va a replicar esto. Entonces, espero que con esto se lleven un poco la capacidad de que tienen estas herramientas. En ecología y evolución, como dije al principio de la charla, no estoy tan actualizado. Hablé bastante de filogenética porque es lo más que manejo, pero quizás ustedes tienen un problema de biología evolutiva diferente, están haciendo simulaciones para, para estar más en biología evolutiva teórica, o no están hablando de conservación de fauna, sino que les interesa conservación de plantas, y las plantas no se mueven, pero ¿cómo hacemos? Si tenemos la copa de los árboles, tapan los árboles de abajo, como capaz hay un modelo de deep learning que les puede ayudar a ver el sotobosque desde, desde una, desde una imagen satelital. Entonces, espero que se vean un poquito los conceptos de cómo funcionan estos modelos, cómo funcionan estas herramientas y los incentive a buscar las herramientas para el problema específico en que están usando. Y con eso abro la única sesión de preguntas de hoy. Muchas gracias, Gabriel. De verdad que ha estado interesante, sobre todo algunas aplicaciones más detalladas dentro del aspecto de Deep Learning.
que bueno, obviamente tienen muchas aplicaciones para nosotros en monitoreo de cualquier cantidad de cosas, de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Que hay que construirlas de cero y bueno, esto ha sido una excelente introducción a todo lo que debe ser el modelo de construcción de esto de Deep Learning. Y sobre los aspectos evolutivos, bien interesante porque, bueno, básicamente todas estas herramientas unidas y bueno, uno que lo trabaja de otros puntos de vista, también nos ayuda a darnos mejores herramientas para analizar nuestros datos. Pues. Muchachos, se abre el periodo de preguntas, aprovechen. Bueno, como nadie habla, buenas tardes. Mi pregunta es, usted nos dijo que hay una herramienta de monitoreo para la conservación de especies animales. Viéndolo desde la otra cara de la moneda, al saber, por ejemplo, dónde migran los ñus o dónde se van a encontrar o cuál es la probabilidad en la que dónde van a estar, eso no permitiría a los cazadores igualmente utilizar esa herramienta. Sin duda, pero esos cazadores deben tener acceso no solo a satélites, sino al modelo, eh, que porque muchos de estos modelos no están disponibles comercialmente, son para uso científico nada más, o son desarrollados en el laboratorio o en un laboratorio particular y solo lo utiliza, o sea, no son públicos. Entonces, en teoría sí, si tienen acceso tanto a los datos satelitales como al modelo para analizarlo, sin duda es una, o sea, una herramienta. Es como la gente que dice que las armas son herramientas. Entonces, tú puedes usar un arma para defenderte, para cazar, para alimentarte, como también puedes usar un arma para asesinar a otra persona. O sea, este, ahí depende o sea, el arma tiene una función y la cumple. El que la usa es el que la usa para bien o para mal. Ok, otra pregunta. Actualmente yo soy de la Universidad Nacional Experimental de Táchira y aquí en San Cristóbal tenemos la primera escuela de reciclaje de Venezuela, que es como una planta recicladora. Estaba viendo que que el jefe de departamento, que es el dueño de la escuela de reciclaje, agarra una data, está acumulando una data de acuerdo al patrón y opiniones porque existen diferentes puntos dentro de la ciudad para la recolección de plásticos. A lo que llega mi pregunta es, o él podría utilizar esa data para, no sé, analizar el patrón de consumo de las personas dentro de la ciudad y el uso de botellas de reciclaje o material de, ¿cómo es? No es desecho, es de ese tipo de material, porque se me olvidó el nombre. Sin duda Residuo. puedes, sin duda puedes optimizar esos puntos de recolección, por ejemplo, ver qué puntos tienen, si tienes la información de dónde están los puntos ubicados y de qué tienen alrededor, puedes optimizar y puedes ver si mover los puntos te puede dar un mejor, un mejor rendimiento de recolección y a su vez también puedes em, estimar, de acuerdo al histórico que tienes, predecir la cantidad de residuos que vas a colectar en ciertas zonas puedes hablar hasta de estacionalidad. Quizás los domingos la gente bota la basura más. Entonces, en los es mejor mover la recolección al, al sábado o al viernes para que el domingo esté más vacío y no se llene el container o lo que sea. Pues todas esas
Esas preguntas las puedes resolver con este tipo de modelos sin duda. Si tienes suficiente datos. Y aquí el, si tienes muy pocos datos, capaz no necesitas un modelo de machine learning. Puedes hacer con un modelo más sencillo un modelo lineal y ya. Pero cuando ya tienes datos más complejos y más grandes, sí, sin duda, de machine learning puedes hacer puedes responder esas preguntas que tienen con el centro de reciclaje. Optimizar sitios de recolección, optimizar momentos de recolección, optimizar qué sitios están recolectando más y qué no, entonces cambiar los tamaños o quitar puntos de recolección. Todas esas preguntas se pueden resolver con herramientas de Machine Learning. Eh, Respondí tu pregunta. Sí, estaba anotando, perdón, es lo que siempre me ha No, pasado en las clases virtuales, no, que yo anoto no y te se queda preocupes. ese silencio. Tranquilo, gracias. Tengo María Ángel en el chat. ¿Recomienda algún texto o plataforma para utilizar más el aprendizaje de Deep Learning, Machine Learning? Poco se habla de esto en Venezuela y me gustaría trabajar. Eh, Deep Learning requiere un poquito más de como que de trabajo. Yo empezaría con Machine Learning y eh, hay diferentes tutoriales. Pueden hacer Machine Learning con R o con Python. Python es el como más utilizado, pero también se puede hacer con R sin duda. Hay paquetes. Con una simple búsqueda en Google, tutorial Machine Learning R o Python, va a conseguir cientos, si no miles de tutoriales. Pueden comenzar, se pueden bajar unos datos muy simples y pueden empezar a aprender. Y pueden hacer modelos, predicciones. Generalmente siempre son cosas muy mundanas o de marketing, infinitos de marketing. Este, Mandar correos que tienen la palabra, que con una palabra clave, entonces tienen diferentes palabras clave y quieren ver cuál es la palabra clave que mejora que la gente abre los correos y siempre hay ejemplos de eso. Este, con eso van aprendiendo y se pueden empezar a hacer después luego las preguntas para su área de estudio. Por ejemplo, preguntas sobre el reciclaje. Si tiene los datos, pueden empezar a buscar. Hay diferentes algoritmos de Machine Learning. Vamos a hablar de eso en el seminario de la próxima semana, que es el último. Y, y hay diferentes tipos dependiendo del problema que están usando, del tipo de clasificación que quieren tener al final, etcétera. Alguien pregunta sobre el certificado, esa pregunta es para Humberto, la puedes responder en el chat, Humberto, no hace falta. Sí, sí, no, ya respondí, no hay ningún problema. Sí, todo se está cuantificando y al final Gabriel siempre nos envía la lista de participantes y bueno, o sea, si todo ya está catalogado con su registro control de manera que la semana que viene se contabilice y aquellas personas que hayan cumplido con los requisitos establecidos recibirán su certificado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, Gabriel, nuevamente muchísimas gracias por esta magnífica charla y de verdad genial con la información que nos presentaste, metodologías y técnicas y bueno, esperaremos la grabación para disfrutarlo después con mayor tranquilidad. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.